quiero hacerles esta pregunta. ¿Dios les ha hablado audiblemente alguna vez? ¿Sí o no? Espere, voy a volver a decirlo. ¿Dios les ha hablado audiblemente? Si tú dices no, no es pecado. Y si tú dices sí, no eres un esquizofrénico. ¿Ok? Los psiquiatras no van a tomar apuntes de esto. Ellos no están ahí mirando qué paciente, o sea, nada de eso. Pero es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy importante que yo tengo que hacerles a ustedes, iglesia, porque voy a hablar primero en primera persona. O sea, por eso les decía que cuando estaba hablando con los pastores, unos decían sí, otros no, otros decían no sé, o otros decían me ha hablado a través de la Biblia, pero no. La pregunta es, ¿te ha hablado Dios audiblemente? O sea, ¿has escuchado al Señor en tu oído? Y yo tengo que confesar que me sorprendió porque si es una conversación entre pastores y ver tantas respuestas tan diferentes, a mí me sorprendió, así que me puse a investigar y porque mi respuesta es, la mía, sí. O sea, a mí Dios sí me ha hablado audiblemente y nunca he tomado medicamento psiquiátrico y duermo muy bien. ¿Ok? Pero Dios sí me ha hablado. Y me ha hablado no muchas veces, la verdad. Puedo decir que contadas con los dedos de esta mano. Por ahí 3, 4 veces audiblemente, no ha sido más. 3, 4 y ya. ¿Sí? Pero otras veces me ha hablado a través de la Biblia. Por ejemplo, la última vez que yo sé que Dios me habla, bueno, Dios me habla todos los días, pero hay días que tú lees y ese día, ese versículo, esa palabra hace rema. Eso es una forma de hablar a través de la Biblia. La última vez que me habló a través de la Biblia, o sea, que yo lo vi personal así profundo, fue antes de la convención y yo me reuní con los dedos 300 y 400 y les dije, el Señor me dijo en Mateo capítulo 17, los hijos están exentos. ¿Se acuerdan que me reuní con ustedes, señores? Y les dije, vamos a modificar la convención, vamos a hacer estos cambios y la gente de la casa es free. Los hijos están exentos y eso fue algo que Dios me habló a través de la Biblia. Sin embargo, Dios también me ha hablado a mí audiblemente y quiero hablarte de eso. Porque, o sea, en el cristianismo se ha planteado una teología, para los que les gusta leer y escudriñar, pero es una teología que se llama la cesacionista. Déjeme explicarle de qué se trata. Es una teología cesacionista, inicia con C, cesacionista. Y me di cuenta que, voy a hablar que entre pastores hay un grupo de cesacionistas, o sea, de personas que creen que Dios no va a hablar en este tiempo audiblemente. O sea, personas que creen que Dios sola y exclusivamente puede hablar a través de su palabra y ni una otra fuente, ninguna más. Entonces, ¿qué pasa? Es un grupo que es un grupo erudito de la Biblia, o sea, estudian la Biblia a profundidad, tienen una cantidad de conocimiento impresionante, memorizan, o sea, de verdad son muy brillantes con respecto a la palabra de Dios, pero fuera, o sea, como que fuera de la palabra de Dios, Dios no te puede hablar. Y es un grupo muy cerrado en cuanto a este concepto. Y, y la verdad es que yo creo, o sea, mirando un poco las escrituras, y esto es a forma de introducción, que como que las cosas no son tan así, o sea, la Biblia es importante y leemos todos los días la Biblia y hay que leerla naturalmente porque es un manual, nos dice el cómo vivir, pero yo sí creo que todos nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Dios y que Dios nos hable. Y creo yo personalmente que cuando una persona no ha escuchado la voz de Dios, estoy hablando de una forma real, audible, tangible, o sea, real, yo creo que es una persona que por eso tiene todo el tiempo esos subes y bajas en la fe. O sea, son como los foquitos los foquitos esos de los árboles de Navidad. Prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan. ¿Por qué? Son porque es que cuando, lo digo por mi experiencia y lo digo por lo que yo veo en la Biblia, cuando Dios le habló audiblemente a los hombres de la Biblia, sus vidas no fueron las mismas nunca más. O sea, sus vidas cambiaron radicalmente. Y yo creo firmemente, iglesia, que tú, o sea, te voy a hablar a ti en lo personal,
si tú nunca has escuchado la voz de Dios, quiero pedirte, por favor, que sepas esto. Dios habla. Sí, o sea, Dios habla. Lo segundo que quiero pedirte es, por favor, desea que Dios te hable. O sea, de verdad tienes que tener un deseo personal y profundo porque Dios te hable. Y lo tercero que te quiero decir es que si tú permites lo segundo, que Dios te hable, o en serio tu vida va a ser transformada radicalmente. Porque yo no, o sea, yo lo que veo y lo que yo percibo es que esas altas y bajas, pero es que hay bajas de bajas. O sea, hay caídas de caídas, de caídas, de caídas, recaídas profundas. Y yo creo que cuando eso le pasa a un cristiano, personalmente se los digo, uno no le puede echar la culpa todo a un asunto emocional. Y no le puede estar todo echando la culpa a un asunto de crianza. Realmente, cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, su vida cambia radicalmente. Mire, por ejemplo, a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y dice que bajó del monte Sinaí? Dice que su rostro resplandecía tanto que le tenían que tapar el rostro, porque el tipo se quitaba o sea, lo que le cubría el rostro y encandelillaba a la gente. Entonces él tenía que taparle prácticamente el rostro. Claro, eso no le duró siempre, eso fue un momento en el encuentro con Dios. Entonces Dios sí habla, miren. Ah, por ejemplo, cuando Jesús nació, en Belén, los eruditos de la época entonces, los eruditos de la época, o sea, los fariseos, habían tres grupos en Israel. Era un grupo llamado los saduceos. Y dentro de ese grupo, o sea, estaba el Sanedrín, que era un grupo, como un tipo senado, Sanedrín, y habían dos grupos internos religiosos, saduceos, fariseos. Y había un tercer grupo que eran esenios, y había un cuarto grupo que eran celotanos. Estos son solamente temas técnicos, pero voy a explicarlo. Todos sabían de la ley. O sea, todos en realidad eran eruditos de las escrituras. Se las sabían. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿los fariseos fueron a visitar a Jesús en el pesebre de Belén? ¿Sí o no? No. ¿Y los saduceos lo fueron a visitar? ¿Y los esenios? ¿Y los celotanos? Y los cuatro grupos más religiosos del antiguo Israel, ninguno fue a visitar a Jesús de Nazaret. Nunca fueron a visitar el pesebre, no fueron a ver al niño. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay una razón. Porque si yo solamente creo que Dios me va a leer en la Biblia y pierdo mi capacidad de ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, yo me puedo volver orgulloso y arrogante con respecto al conocimiento, porque el apóstol Pablo, que era un erudito, decía, es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Con esto no te estoy diciendo que no tienes que estudiar la Biblia, pero es que no puedes perder la sensibilidad al Espíritu de Dios. Y entonces cuando yo me pongo a pensar, ¿quiénes fueron a visitar al niño de Belén? A ver, ¿quiénes fueron? Nombrémoslos. Bueno, empecemos por los papás. O sea, empecemos por los papás. Vamos a hablar María. Dios le habló a María ¿cómo? A través de un ángel. O sea, ¿Dios le mostró un versículo? No, fue un ángel. Le habló a María. Vamos a hablar de José. ¿Cómo le habló Dios a José? A través de los sueños. O sea, Dios utilizó un sueño. Ok. Tercero, ¿quién más fue a visitar al niño? ¿Cómo le habló Dios a los pastores? Con ángeles. Cuarto, los sabios del Medio Oriente. ¿Cómo se llamaban? Eso no es bíblico. Los crucifiqué. Melchor, Gaspar y Baltasar, pastor. Eso dice Juan algo. Los corché, eso no aparece en la Biblia. Santo Padre, no importa. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿y cómo Dios le habló a los sabios del Medio Oriente? ¿Cómo? ¿Algún versículo bíblico? A través de una estrella.
Dice que vieron la estrella y dijeron, "Ah", y les fue revelado, porque la revelación no necesariamente tiene que ver con conocimiento. Y entonces los que visitaron a Jesús cuando nació no fue ningún erudito. Fueron personas que fueron sensibles a la voz del Señor a través de los medios que Él quiso utilizar. Y yo con esto quiero ser muy preciso, iglesia. La verdad es que todo tiene que ver con el orgullo. Voy a ponerlo de esta manera. Tanto una persona puede decir, no, yo no necesito conocimiento para que Dios me hable, porque yo quiero soñar y que Dios me hable con los sueños. Y yo le voy a decir esto es orgullo. Tanto como el que tiene mucho conocimiento va a decir, no, Dios no va a hablar a través de los sueños, o Dios no puede hablar audiblemente, Dios tiene que hablar todo a través de la Biblia, y me puede recitar el Salmo 150, y me puede recitar todo el Apocalipsis, y es el mismo orgullo. Porque el orgullo en realidad no es por tener conocimiento. Uno puede ser un orgulloso ignorante o uno puede ser un orgulloso erudito, pero es el mismo orgullo, solamente que se disfraza de diferentes maneras. ¿Ok? O sea, conocimiento, una persona puede tener mucho conocimiento y puede ser muy humilde en su corazón y Dios le va a hablar. Y una persona puede ser muy ignorante en su corazón, pero ser orgulloso y Dios no le va a hablar. Porque en realidad lo que Dios desea en nosotros es que tengamos un corazón sencillo. Ahora, con respecto a ese gran preámbulo que Dios habla, y es que Dios habla, vamos a ver la Biblia que dice. Primero vamos a ir a Juan capítulo 4, Juan 14, perdón, Gonzalo, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Ahora, mientras lo buscan ahí, quiero explicar algo. Si una persona dice que Dios no puede hablar solamente a través de la palabra de Dios, pero para que una persona entienda la palabra de Dios, ¿qué necesita? ¿Y quién da la revelación? Entonces es una contradicción, ¿sabes? O sea, yo puedo leer la Biblia, porque mire, yo le digo una cosa, una persona puede saberse la Biblia intelectualmente y saberse los nombres, las historias, los lugares, la geografía, todo intelectualmente, pero si eso no tiene revelación, no hay transformación. ¿Ok? Pero mira lo que dice el Señor. Más el Consolador. ¿Quién es el Consolador en este pasaje? ¿Esta es la Reina Valera? El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que para que yo pueda escuchar la voz de Dios, yo necesito realmente conocer a la persona del Espíritu Santo. Y es que cuando, no sé cómo explicarlo, pero cuando Dios te habla, yo puedo ser honesto, cuando Dios me habló la primera vez, honestamente, yo sentí temor, reverente, o sea, mucho respeto de Dios. Y cuando Dios me habló la primera vez, a partir de ahí, yo fui consciente, voy a hablarles de mi experiencia, fui consciente de su presencia en mi vida. Entonces, ¿qué le sucede a uno, hermano? Cuando uno escucha la voz de Dios, la vida nunca puede ser igual. Nunca va a poder ser igual. Miren lo que dice Juan 17, versículo 17. Vamos a leer muchos versículos ahí. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Miren, iglesia, uno puede tomar un texto del contexto, lo vuelve un pretexto y hace una herejía, ¿o no? La verdad. Por ejemplo, que me no me gusta nombrar organizaciones, pero por nombrar una ejemplo, hay organizaciones que han tomado un texto del contexto y entonces permiten la poligamia dentro de sus iglesias. Y solamente toman un texto de todo el contexto. Por ejemplo, o sea, hay cosas en la palabra de Dios que están como tremendamente bien establecidas y que no hay por dónde escaparse. ¿Dios permite la poligamia? ¿Sí o no? No, eso es cierto. ¿Y la monogamia?
Y si Dios no permite la poligamia, ¿por qué entonces David fue polígamo? Ah, los porche. Pero eso fue un precio muy alto que él tuvo que pagar, ¿se acuerdan? Su hijo violó a la hija, después el hijo lo iba a matar a él. O sea, si hay un precio por romper las normas establecidas de Dios en su palabra. Por ejemplo, hablar del padre en la fe. El padre en la fe cometió adulterio. ¿Estamos de acuerdo? No fue polígamo, él cometió un adulterio, porque eso es otra historia. Pero eso tuvo una consecuencia, sí, hasta nuestros días. ¿Sí me entienden o no? O sea, los principios no se pueden mover. Pero una vez le aprendí a alguien que me sorprendió, me dijo lo siguiente, me dijo, Ricardo, la carne, tú sabes que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y el espíritu se pone contra la carne y la carne contra el espíritu. O sea, en realidad, ¿qué es la carne? La Biblia le llama la carne a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro verdadero yo. Esa es la carne. Y el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero el yo, o sea, mi carne que tiene la tendencia al pecado, la carne se puede entrenar muy bien. O sea, la carne se puede entrenar también que uno puede ser un orgulloso vegano. ¿O no? Y pensar que porque soy vegano, soy superior que los que comen carne. Porque estos son unos caníbales salvajes de lo peor. O sea, yo puedo entrenar mi carne muy bien y disciplinar tanto mi carne que yo puedo dejar una adicción, que yo puedo decidir alimentarme bien, hacer ejercicio, pero todo con el esfuerzo de mi carne. Pero eso no significa que yo tenga una vida de propósito en el Señor, de sentido, de significado. Eso no significa porque en realidad, amada iglesia, todos los que estamos aquí necesitamos ser significantes y tener significado. ¿Qué es ser significante? Significante es que mi vida es importante para otras personas, que tiene una función. Y significado es lo que mi vida representa para mí, o sea, ¿para qué estoy acá? Todos lo necesitamos. Entonces el Señor dice, mi doctrina, yo no la abro por mi propia cuenta y Dios se la va a revelar a el que Él quiere. Es más, dice Lucas 10:21, esto es impresionante, porque dice que yo puedo tener conocimiento bíblico, pero no necesariamente revelación. Eso está en Lucas 10:21, mi querido Gonzalo. Porque el Señor dice así, mira, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, o sea, en ese momento que tuvo el Señor, un regocijo en el Espíritu Santo. Y dijo algo por el Espíritu de Dios. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los... Sí, Padre, porque así te ha agradado, o así te agradó. O sea, el Señor Jesucristo dijo, voy a hablar a través de las parábolas. Y empezó a hablarle a través de las parábolas y los sabios y los eruditos no entendían las parábolas. ¿Se acuerdan? Es más, recuerdan que yo les dije, les hablaba de un tema que el Señor regañó a los discípulos porque les decía, ¿todavía no entienden? En Marcos capítulo 8, todavía no entienden y ustedes están pensando en levaduras y panes y yo estoy pensando en la levadura de los fariseos, que es el orgullo. Porque mira, el problema del orgullo es que el orgulloso se vuelve un cineasta. O sea, el orgulloso se sienta, el que tiene orgullo espiritual le dice, le falta conocimiento, le falta escatología, le falta apologética, le falta método de estudio bíblico. No citó a MacArthur o no citó a Charles Spurgeon. Este tiene como una línea más bautista, este es más presbiteriano. Claro, los que son como yo dicen, seguro que usted está diciendo, ¿de qué está hablando? Ya no entendí. Ok,
no pasa nada. Pero eso es lo que Dios dice. O sea, la verdad, la revelación son para los que tienen un corazón inocente. ¿Y cómo? ¿Y quiénes son esos niños? Escúcheme esto bien. ¿Cómo yo sé que tengo un corazón de niño? Cuando yo me puedo sentar en una enseñanza, en una clase de miteos, cuando yo me puedo sentar con cualquier persona común y corriente y yo tengo un corazón de niño. O sea, me asombro. ¿Han visto los niños cómo se asombran por todo? A mí me encanta, por ejemplo, la fase de los niños, los bebés, cuando empiezan a descubrir que tienen manos. ¿Sí se acuerdan de esa fase que empiezan? Y les parece sorprendente que puedan como pensar y se sorprenden. Ah, dice el Señor, si tú no pierdes la capacidad de asombro, yo te voy a hablar a ti. Porque es que hay algo que es tremendo, hermano. ¿Quién puede decirme aquí hoy, o qué teólogo en este planeta puede decir, no, 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 yo ya entiendo toda la teología, yo ya entiendo toda la doctrina? Usted puede estudiar mucha teología y no entender absolutamente nada. Mira lo que dice Lucas 8, número 10. Entonces, los secretos del reino, para resumir, punto número 1, no se entienden con inteligencia. Los secretos del reino de Dios se entienden con humildad. Con humildad. Me decía una persona una vez que llegó, me decía, no, pastor, yo no quiero estar en el Teos 100 porque yo ya tengo otro nivel. Sí, lo pensé y lo dije. Otro nivel. Cuéntame tu nivel. No, es que yo estuve en el instituto bíblico y pastor. Chihuahua. Pues mira. Pero los que son como niños, dice el Señor, a ustedes, ponla en una versión más actual, Gonza, porque estamos en el siglo XXI, hermano. Ya estamos en el 2024. Nada, que usted yo sé que. Porque hay gente, además, espera. Quiero hablar algo con respecto a la Reina Valera 1960. Hay gente que cree que Dios habla castellano. O sea que si la Biblia no dice, vosotros estáis, entonces Dios no le habló. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces Dios como que habla catalán, español, qué sé yo. No. Hay gente que cree que Dios solamente habla de la Reina Valera 1960. Es bonita. Pero yo no lo quiero desilusionar. Pero cuando estén en una clase conmigo de Biblia, le voy a decir que sí tiene errores la Reina Valera 1960. Pero no importa. Next, ese no es el tema. Dice la Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje actualizado, o sea, millennial, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás, para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no vean realmente y cuando oigan no entiendan. O sea, el Señor está diciendo a los discípulos, yo a ustedes, a los discípulos, a ustedes que tienen hambre, que son humildes, les voy a enseñar los secretos del reino, pero voy a utilizar parábolas para que los que vean y oigan no lo entiendan. ¿Quiénes eran los que veían y no entendían? O sea, los que se creen calificadores de predicaciones. Esos. Porque hay gente que dice, la calificación de este domingo le doy 7. La calificación de, no, esta calificación es 12. Ay, no. Va a predicar fulano de tal, ya no va a estar tan bueno. Y si viene a predicar fulano de tal, está interesante. Oye, ¿y quién? ¿Te imaginas el orgullo del corazón que una persona puede tener para decidir Dios por medio de quién va a hablar? O sea, ¿tú te imaginas que una persona se pueda sentar y decir, no, Dios solamente habla a través de Ricardo Antelis? De pronto también la pastora. Y de ahí no hay voz de Dios en esta iglesia. ¡Terrible! ¡Qué orgullo, hermano! Pensar de esta manera.
Qué orgullo uno pensar que a uno le enseñan los niños. A ver, los que tienen hijos, ¿su hijo le ha enseñado alguna vez? ¿Dios le ha hablado a través de sus hijos? ¡Ja! Mira, Dios me ha dado bofetadas a través de Marco, hermano, pero contundentes. Y yo no voy a decir, ¡ja! Marco ni siquiera ha tomado un curso de doctrina, ni siquiera tiene doctrina de salvación clara, ni siquiera, ¿cómo me va a enseñar un niño de 11 años? Uno tiene que ser muy arrogante para pensar que uno no puede aprender de todo el mundo. Ese es el problema de la levadura de los fariseos. Y yo voy a estar muy como clavado en esto, porque ahí, en la levadura de los fariseos, es que yo no puedo escuchar a Dios. Porque Dios, ¿cómo mira al orgulloso? De lejos. Entonces, iglesia, déjenme darles una recomendación por amor. Por amor. Yo nunca, ustedes conocieron los que son del tiempo jurásico conmigo. Ustedes conocieron a mi pastor Luis Bernardo Castaño. Mira, Bernardo Castaño, yo le decía reverendo, porque él de verdad era reverendo. En Estados Unidos él estudió teología, fue al instituto y él se graduó como reverendo en Sagradas Escrituras. O sea, él tenía esa educación. Y mi pastor se sabía 7 idiomas. ¿Te imaginas? O sea, el hombre era un erudito, pero y clavado en los libros. Él venía, por ejemplo, cuando me visitó las 2 veces que vino a Guadalajara, lo primero que me decía es, vamos a la librería. Él no era, llévame a comer, yo a ningún lugar, vamos a la librería. Llegaba a la librería, y cogía y agarraba, perdón la palabra, agarraba unos 7 libros y se los metía y se los llevaba para Estados Unidos. O sea, y él tenía una biblioteca personal como unos 40,000 libros. Eso era gigante. O sea, de verdad yo he conocido pocas personas a ese nivel de conocimiento. Y predica frente a una persona que sabe 7 idiomas, que ha estudiado la Biblia al derecho y al revés cualquier cantidad de veces. Y yo recuerdo que un día me dice, fui a Colombia, estaba en una reunión de pastores y me dice, Ricardo, dales un tema. Y yo le dije, pero líder, yo no preparé nada. Y me dice, ¿qué no hizo devocional? No, sí, o sea, la verdad sí lo había hecho ese día. Entonces me dijo, pues predica sobre lo que el Señor te habló en el devocional. Me paré, prediqué sobre el devocional. Lo importante no, yo no me acuerdo ni qué dije. No me acuerdo la verdad. Pero lo que sí me acuerdo es esto. Él estaba sentado ahí y agarraba y escribía. Y escribía. Y al final me dijo, gracias Ricardo, Dios me habló. ¿Ves? Y entonces ahí entendí y dije, Dios le habla a los que son como niños, hermano. Pero cuando tú crees que porque tú has estudiado, y tú tienes estudios, doctrina y lo que sea, o porque ya tienes mucho tiempo en la fe, o porque sembraste la iglesia o lo que sea, y tú tienes derecho a calificar al predicador, amigo, Dios no te va a hablar. Jamás. Porque tú no puedes perder la capacidad de asombro. Quiero pedirte esto. Porque hay gente que tiene, o sea, que inclusive me lo ha dicho, ¿y quién va a dar el tema este domingo? ¿Me entienden? ¿Y quién va a dar la clase? Guau, o sea, no estamos hablando de la Biblia. Que cada uno tiene su estilo es otra cosa, yo tengo mi estilo. Cuidado, iglesia. ¿Estamos? Porque yo quiero que Dios te hable. Y este es el punto. Cuando Dios no te habla, sí o sí te vas a convertir en un turista espiritual. Déjame explicarte el concepto. ¿Qué es ser un turista espiritual? Llegas a un lugar, te parece espectacular lo que se escuchó, lo que se habló, lloraste o lo que sea que pasó y te quedas ahí. Pero el día que no lloras y no te parece espectacular, vas a ir de iglesia en iglesia haciendo turismo. Entonces mirando que aquí tienen buenas pantallas, aquí tienen buen grupo de alabanza, acá tienen buena palabra, aquí tienen tal cosa. Y todas las iglesias somos imperfectas. No hay una iglesia que lo tenga todo. No, esta iglesia es muy buena en matrimonios, pero malísima con jóvenes. Nuestra iglesia es muy buena con jóvenes, pero mala con niños. ¿Sí? O sea, te conviertes en un calificador de iglesias. Entonces uno se convierte en un turista espiritual. ¿Sabes por qué? Por perder la sensibilidad al Espíritu de Dios. Honestamente, yo en esta conversación que quiero tener contigo, solamente quiero ir a tu conciencia. Te amo. Y te lo digo, iglesia, te amo.
Pero quiero decirte, en amor, cuídate de la levadura de los fariseos, porque esa levadura solamente se le pega a los que tienen el conocimiento. No se le pega al que no tiene el conocimiento. Se le pega al que ya lleva años estudiando la Biblia y en Cristo. Qué triste que Jesús nació en Belén, a 12 kilómetros de Jerusalén, y ninguno de los que esperaban a Jesús fueron a visitar a Jesús. ¿Mm? Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40 dice algo. Es un versículo que yo me lo aprendí en la Reina Valera: escudriñen las escrituras porque en ellas tienen vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, ta, 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 ta. Pero me importa mucho como dice en la nueva versión, porque la nueva versión dice así: ustedes estudian las escrituras a fondo. O sea, es una indicación, porque piensan que ellas le dan vida eterna. Muy bien, pero las escrituras, ¿a quién me señalan? A Cristo. Oye, estoy leyéndome un libro de un escritor que se llama Timothy Keller, o Keller, bueno, no sé pronunciar bien el apellido, porque Killer es muerte, ¿no? Entonces tiene que ser otro más o menos por ahí. Bueno, no, o sea, no es muerte, no es Timothy muerte, pero Keller, digámosle así. Es que no sé cómo se pronuncia. Y entonces, pero el hombre tiene un libro que me sorprendió que se llama Jesucristo en la historia de los jueces. Me empecé a echar la ojeadita y el hombre hace todo un estudio del libro de jueces y todo habla de Jesús. Qué increíble, o sea, qué sorprendente, ¿no? Y dice Jesús, las escrituras, ¿a quién señalan? Cuando tú leas el devocional, la pregunta es esta: ¿dónde está Cristo en todo esto? Eso siempre tiene que ser, en cualquier historia. Pero mira el siguiente versículo, por favor, Gonza. Ahora, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Entonces Jesús dice, bien, estudien las escrituras a fondo. Ellas me señalan a mí, pero el problema es que se niegan a venir a mí. Porque Dios no te va a hablar audiblemente si tú no tienes una relación. Y yo quiero decirte de todo corazón esto: el Señor desea hablarte audiblemente, pero no te va a hablar con el trueno. No. No te va a hablar a través del fuego y no te va a hablar a través del terremoto, tal cual Elías. El Señor muchas veces va a utilizar un susurro suave y apacible. La segunda vez que Dios me habló, la primera vez, la verdad, fue cuando me llamó a servir. O sea, de verdad, fue contundente. Y Él me dijo solamente esta palabra: si no te vas, no te vas. Yo entendí todo con eso. No tenía que decirme más. No tenía que explicarme más. Yo tenía unos 20 años. Y el Señor me dijo, si tú no te vas, te vas. Eso significaba, vas a entregar tu vida completa a mi servicio. Servirme, irte de tu casa, de tu tierra. Ya, yo lo entendí. La segunda vez que Dios me habló fue cuando Marquito estaba a punto de nacer. Yo se los he contado. ¿Se acuerdan? Y Dios me dijo, ¿mi qué? No me dijo más. ¿Mi qué? No me dijo nada más. Y yo entendí eso. Yo entendí, Marco es hijo de Dios, no es hijo mío, me lo están prestando. O sea, Dios no te tiene que dar un super discurso de 40 minutos, hermano. Dios te dice una o dos palabras y eso es contundente. O sea, eso es que te mueve por dentro todas las entrañas. Nunca vuelves a ser la misma persona. O sea, quiero pedirte que habilites tu voz. Ahora, la pregunta es, perdón, tu oído, la pregunta es, bueno, pastor, ¿pero cómo? Mira, no es algo que tú tengas que hacer, quiero aclarar. Es algo que tú debes desear. No es algo que tú tienes que hacer, o sea, yo no, claro, leemos la Biblia, hacemos el devocional, tenemos tiempos de oración, de alabanza, de ayuno y tenemos hábitos espirituales, pero no es algo que tú te ganas, no es algo que tú logras, no es un nuevo nivel de crecimiento, no, es algo que tú deseas. Pero cuando tú escuchas a Dios, hay una transformación radical. Ahora,
Mira lo que dice, em, vamos a hablar un poco de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro era pescador y Pedro tenía una teología equivocada? Pedro estaba teológicamente equivocado. Miren lo que dice Hechos 10:28. Y estoy hablando de que Pedro estaba teológicamente equivocado aún después de la resurrección de Cristo. Mira, esto es una teología equivocada de Pedro, palabras de Pedro. Pedro dijo, miremos lo que Pedro dijo y cómo él está equivocado. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Páusalo ahí. ¿Eso es una teología correcta o incorrecta? Eso es una teología incorrecta. O sea, Pedro está diciéndole al centurión, a Cornelio, le está diciendo, ¿sabes qué? En mi teología, en mi ley, a mí me enseñaron que los judíos y los gentiles no nos podemos relacionar, menos entrar en la casa de un pagano. Pero estaba perdido en el limbo. ¿Por qué te digo que estaba perdido en el limbo? Porque ¿quién es el padre de la fe? ¿Cómo se llama? Y cuando Dios llama al padre Abraham, le dijo la siguiente palabra: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la. Dijo, en ti y en tu simiente serán benditos los tuyos. O sea, la orden de Dios para Abraham fue: a través de ti y de tu descendencia, que es la raza judía, tienes que bendecir a todas las familias de la tierra. Eso significa, enséñales a escuchar mi voz, enséñales todos mis secretos, enséñales de mí. Ahora yo te pregunto algo, ¿el pueblo judío lo hizo? ¿Sí o no? ¿Sí lo hizo? No. Porque ellos tenían una teología equivocada. Aquí va. Y quiero comentarte algo. ¿Tú sabes que estás escuchando la voz de Dios? Cuando Dios ha corregido tu teología. Tú sabes que estás escuchando la voz de Dios cuando tú pensabas que era de una forma y Dios vuelve y te habla y te dice, no, 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 no es como te lo enseñaron en el curso bíblico o tu pastor o fulano de tal. Aquí está. Es de esta manera porque Dios ama a todo el mundo y no hace acepción de personas. ¿Me comprendes? Entonces mira lo que él dice. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Esa era la teología que ellos le habían enseñado. A ellos les enseñaron, es más, honestamente, yo hablaba con un amigo judío y me decía, es que ¿sabes cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros, amigo? Y somos cuates. Y me humilló porque perdió Colombia a la final con Argentina, el bandido del Yossi. Me mandó una imagen de una mata de té. O sea, ellos, ven que ellos toman mate. Ellos toman mate. Entonces me mandó una imagen del mate pisando un café. Y yo sí, nos veremos algún día. Y entonces me dice el Yossi, ¿sabes cuál es la diferencia, amigo? Que ustedes, los no judíos, creen que la salvación es individual, uno por uno. En cambio, nosotros los judíos, no, nuestra salvación es de raza, racial. Todos los judíos nos salvamos o todos los judíos nos morimos. Y yo decía, pues chido y no chido. Chido, ¿por qué? Porque tienen pensamiento de colmena. Sí, eso está padre. Pero no chido, ¿por qué? Porque para ustedes solamente. ¿Y el resto de la humanidad qué, mijo? O sea, tenemos 2 ojos, 2 orejas, una boca y estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios según la Biblia. O sea, no tiene sentido. Pero como Dios corrige al apóstol Pedro, y entonces cuando le corrige la teología, mira las palabras del apóstol Pedro, versículo 34 del mismo capítulo, Gonza. Mira, esto es una corrección. Entonces Pedro respondió esto. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¡Pum! La teología se le rompió. ¿Dios qué hizo? Le habló y le cambió un esquema mental, un paradigma. Le cambió una forma de ver las escrituras y de entender la fe. ¡Ay! Dios no tiene favoritos.
Le cambió el esquema, versículo 35. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¡Pum! Le quitó el esquema mental. Hay un paradigma y uno tiene una cantidad de paradigmas que eso es lo que no le permite a uno poder abrir el oído con respecto a las cosas nuevas que Dios tiene. Entonces yo sé, amados, que este tema es un poco colmilludo. Yo lo sé. Pero es que en verdad yo te quiero decir algo, porque te amo. Quiero que Dios te hable. Porque mira, hay personas, no sé si te ha pasado alguna vez, que siempre tienen el mismo problema. Y vuelven al mismo problema, y vuelven al mismo problema, y vuelven al mismo problema. Y no, o sea, le piden una cita, ¿de qué vamos a hablar? Pastor, usted ya sabe. Lo mismo de siempre. No me la aguanto. Ni me aguantan. Otra vez el mismo tema. Vuelve la burra al trigo. Dijo el Chavo el 8, vuelve el perro arrepentido. Con el rabo entre las piernas, con el hocico partido. Y yo digo, ¿por qué lo mismo otra vez? Una y otra vez. Entonces yo he optado últimamente en mis consejerías pastorales decir, oye, ven. ¿Y Dios qué te ha dicho con respecto a eso? ¿Y sabes que me he encontrado respuestas muy interesantes? Esta. ¿Me da? Entonces yo veo que hay un tema más profundo, que no es un problema de intención, es que no has encontrado ese, ese, ese toque del Señor, o sea, ese Dios me habló. Porque es que, iglesia, cada decisión que tú y yo tenemos que tomar, la mayoría, Dios sí te va a hablar. ¿Mm? Si tú no escuchas la voz de Dios, y te estoy diciendo que es real, aquí te vas a perder la oportunidad de cambiar y transformar tu vida. Cuando dice la Biblia que cuando Elías escuchó a Dios, ¿se acuerdan que Elías dice que vio el cielo? Y entonces que Dios le puso y agarró un carbón que estaba encendido y dice que vino el carbón y ¡pa! Le tocó los labios y como que ese carbón que le tocó los labios, que no lo quemó, dice que le empezó a purificar todo el cuerpo. Y entonces cuando él vio a Dios, dice él, soy un pecador, me voy a morir. Y dice que tuvo temor, ¿se acuerdan? Y entonces dice que bajó un ángel y le dijo, tranquilo, eres amado, Dios te ama. Señor, envíame aquí, envíame a mí. Porque es que cuando Dios a uno le habla, hermano, uno dice esa palabra. ¿Qué quieres, Señor? O sea, Señor, yo no es lo que yo quiera. Dime qué quieres. Para donde tú digas, Padre. Y eso no hay reversa. Eso no hay regreso. ¿Quieres que sigan esta relación? Va. No lo veo, no veo claro, no veo cómo, no veo por dónde, pero tú me hablaste. Tú eres responsable ahora, Señor. Cambia. Pero si tú empiezas, ¿será Él? ¿No será Él? ¿Continuaré? ¿No continuaré? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de Él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. No, o sea, si ese es el Dios que te habla, José, no, o sea, estás pero mal. No, es que de verdad, amados, Dios te debe hablar. Personalmente. Y eso fue lo que Pedro dijo, ahora yo entiendo porque Dios le habló. ¿Se acuerdan que Dios le habló de una forma? Dice que le bajó un lienzo. Porque Dios te va a hablar de muchas maneras. Puedes tener una visión. Mira, hace poco yo no entendía esto y una persona que quiero mucho, antes de que abriéramos la casa hogar, que es parte de nuestro equipo, no voy a decir el nombre, pero es parte de nuestro equipo cercano, me dijo lo siguiente: pastor, iba caminando por la calle y pum, tuve una visión. Y en mi teología loca, yo dije, ¿una visión? Fumó mota.
O sea, yo dije, algo fumó. Algo, bueno, era una mujer. No, yo tuve una visión. Dije, a ver, contame pues tus visiones. A ver cómo la concateno con mi teología. Y me dice, tuve una visión. Pero estoy hablando antes de que hiciéramos la casa hogar. Me dijo, pastor, y yo tuve una visión. Y yo me vi en un lugar y te vi a ti y vi un grupo de personas que recogían del piso monedas de a centavos. Monedas de a centavos. Monedas de a centavos. De a centavos. Y muchas monedas. Y que reunieron tantas monedas que ahí en esas monedas había una riqueza, pero que la gente no entendía la riqueza que tenían las monedas de centavo. Usted no me entiende, pero yo sí lo entiendo. Mis niños son monedas de centavos que la gente ha despreciado. Y Dios le habló a través de una visión. Pero hay una riqueza en eso, ¡uf!, que no te la vas a acabar. Pero uno tiene que ser sensible, ¿sabes? Porque si yo digo, eso no, ¿dónde está el versículo de la Biblia que hable de las monedas de centavos? O sea, no hay versículo. Pero tienes que tener sensibilidad en tu corazón. Porque si tú pierdes la capacidad de asombro, no te va a hablar y te vas a perder de la oportunidad de cosas grandiosas, iglesia, a través de las bendiciones. Pero cuando no escuchamos por ahí, el Señor te grita a través del dolor. Es un grito de Dios. ¡Ya! ¡Despiértate! Uno elige, hermano, cómo quiere escuchar a Dios. Elige tú el camino. Gente, escuchémoslo con la bendición. No es necesario sufrir. No es necesario tener que sufrir tanto. ¿Mm? Ahora, para los que les gusta escuchar, hay tres cosas. Una cosa es entendimiento de parte de Dios, otra cosa es mensaje de parte de Dios y otra cosa es dirección de parte de Dios. Voy a explicarte tres cosas. Yo sé que, ay, ya son las, nos vemos el próximo domingo, ya tengo que terminar. Son las 11:40, van pasando músicos. No, en serio, ya se me acabó el tiempo. Ay, me faltó explicarles cómo Samuel escuchó a Dios cuando el Señor lo llamó y que Eli le dijo. No, en serio, me falta un montón de cosas que estaba escribiendo. ¿Quién quiere tener este tema? Bueno, se lo voy a enviar. Ven, van subiendo músicos para que se ponga romántico. Una cosa es, o sea, las escrituras nos describen tres formas de tener conversación con Dios. Conversación, o sea, yo le hablo, él me habla, yo le hablo, él me responde, yo le respondo, él me responde y así nos vamos. Primera es a través del entendimiento de parte de Dios. Efesios 1:7, por favor, Gonzalo. El apóstol Pablo lo hace a través de una súplica. Él dice así, Efesios 1:7, 17, perdóname, Gonzalo, 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y eso se llama entendimiento de parte de Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mi oración es que ustedes desarrollen dos cosas: sabiduría y desarrolles percepción. Solo tienen que ser muy perceptible, muy sensible para entender por qué esas monedas hay que recogerlas, esos centavos. ¿Cierto? Uno tiene que ser sensible. Porque yo les voy a ser honesto, iglesia, cuando nosotros abrimos el proyecto, los números no iban a dar. Y cuando empezamos el proyecto, sabíamos de antemano las dificultades con las que nos íbamos a enfrentar. Pero los que conocen el proyecto más cerca, ¿no vale la pena ver a los niños bien? Ayer hablaba con, no está Dianita por acá, pero estaba por acá con la bebé en los cuneros. Ayer hablaba con el papá de Diana y me decía, pastor,
el papá de Diana, la mamá de Sinaí, decía, pastor, yo vengo acá a visitar a mi hija y veo a la bebé y la veo feliz. La bebé se ríe, la veo segura. Pastor, ya no tengo miedo del futuro de esa niña. Sé que está en un lugar seguro. ¿Ah? Los centavos, hermanos, se convierten en riqueza. Entendimiento. Tenemos que tener ese entendimiento. Pero eso rompe tus números, tus matemáticas, tu doctrina, eso rompe todo. Lo que Dios te dice rompe, no hay por dónde. ¿Mm? Segundo es que uno tiene que escuchar el mensaje de parte de Dios. 1 Corintios 14:26. Mira lo que dice. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen, dice el apóstol. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. ¿Se está cumpliendo en esta iglesia, sí o no? Otro hablará en lenguas, otros no se callan las lenguas. Bueno, Dios santo, Dios. Otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Me encanta, porque estamos viendo esta profecía en nuestra iglesia. Eso es real. Y ese se llama el mensaje de parte de Dios. Entonces Dios te puede hablar a través de un himno de alabanza. Quizá la predicación no te habló el Señor, pero tocaron estos muchachos y ¡pum! Dios te dio una palabra. Por eso es que a mí me gusta, no te pierdas las alabanzas. Porque Dios te puede hablar a través de todo este tipo de cosas. Y tuviste un mensaje de Dios. El mensaje no se dan muchas veces en el tema central. La verdad, la mayoría de mensajes se dan en la bienvenida, en la salida o en los tiempos de pasillo. Y ahí donde Dios te dio una palabra. Y llegó. Pero dice, debe fortalecerse a cada uno de ustedes. Y eso se llama mensaje de Dios. Recuerden, primero, entendimiento de parte de Dios. Segundo, el mensaje de parte de Dios. Y lo tercero, dirección de parte de Dios. Gálatas 2, versículos 1 y 2. Y ya con eso termino. Después hablo de lo que Samuel y cómo él escuchó a Dios. Dirección de parte de Dios. Gálatas 2:1. Dice, el apóstol Pablo recibe a Cristo, se le quitan las escamas de los ojos, Ananías ora por él y dice él. Luego, 14 años más tarde, él está contando una remembranza. 14 años más tarde de recibir a Cristo, regresé a Jerusalén y esta vez con Bernabé, mi amigo, con Tito, y Tito también vino pues con nosotros, versículo 2. Fui a Jerusalén. Voy a hablarte de dirección. Porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. O sea, ¿quiénes? Los apóstoles. El Sanedrín era dirigente del judaísmo. Y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. O sea, él se reunió con los apóstoles y dijo, ¿saben qué? Yo estoy enseñándole esto a los gentiles. Quería asegurarme de que estuviéramos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubiesen sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Y los que después pueden leer la parte de la historia, pero él está diciendo a los apóstoles, señores apóstoles, tengo que contarles algo. Yo soy fariseo de fariseos, pero Dios me dio una dirección. Y Dios me dijo, ve a los que no son judíos. Y esto es lo que yo les enseño, gracia. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿La gracia de Dios solamente se conoce a partir del Nuevo Testamento o desde el Antiguo Testamento? ¿Desde el Antiguo? ¿Desde el Nuevo? ¿Desde el Antiguo? ¿Desde el Nuevo? ¿Desde dónde? Desde siempre. Porque la creación fue por gracia.
Porque Adán y Eva fueron por gracia. Porque Abraham fue llamado por gracia. Todo ha sido por la gracia de Dios. Pero Pablo fue el que le fue revelado. Y él dijo, ¡wow! Esto no se trata de doctrina, conocimiento y fórmulas matemáticas. Esto es gracia. Y empezó a predicar gracia. Así que yo te quiero decir algo. Papá te quiere hablar. Y cuando papá te habla, es como cuando papá te habla. Te da cosita, pero te sientes seguro, protegido. Nadie te va a hacer daño. Yo puedo recordar cuando mi papá vivía todavía con nosotros, yo tendría unos 5 años, 6 años. Y yo iba, porque mi papá era militar y yo iba al batallón con él y él vestido de militar. Y yo lo tomaba la mano. Yo no sé cómo le puedo explicarlo, pero yo me sentía, nadie me puede hacer daño. ¿Saben? Este es un gigante. Ahora me doy cuenta que está al mismo tamaño. O sea, ya la desilusión viene después, pero yo decía, mi papá es un gigante, mi papá. Cuando papá te habla, no tienes que temer del futuro, ni del porvenir, ni de lo que pasará. Porque papá te habló. Sí, sientes cosita. Papá te habló, pero estás seguro. Así que, amados, quiero que Dios les hable a través de sueños, revelación de otras personas, a través del pasillo, del abrazo de un hermano. El Señor te quiere hablar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Me ayudas a quitar esto? Bájalo. Gracias. Quiero pedirte que, no porque la Biblia diga que tengas que cerrar los ojos para orar, pero te sirve para poderte concentrar, para que te sueltes de las distracciones. Y lo segundo que te quiero decir es, dile a tu padre, quizás llevo muchos años sin escucharte o nunca te he escuchado. Y quizás trate de meterte en una doctrina específica, Padre. Y me he perdido la oportunidad de dejarme sorprender de lo nuevo que tú tienes para mí. Pero papá, háblame. Háblame, Padre. Dime una palabra y bastará para sanarme. Háblame, Padre. Corrige mis errores, mis paradigmas. Porque yo no pretendo y no quiero saberlo todo, Señor. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Yo quiero que tú me hables, Señor. Con los salmos y los cánticos, con la enseñanza, con la revelación. Como tú quieras, Padre. Pero yo necesito escuchar tu voz realmente en mi vida, Padre. No tiene que ser hoy, Señor, porque quizás ni siquiera tengo mi oído agudo para escuchar tu voz. Quizás estoy tan encerrado en mis pensamientos, tan revuelto en mis traumas, en mis dolores. Pero yo deseo que tú me hables, Padre. Porque sé que si tú me hablas, el camino que voy a tomar es un camino seguro. No necesariamente fácil, pero seguro. Porque tú estás conmigo. Y quizás he tomado decisiones en mi desesperación. He sido impulsivo, queriendo decir yo tiro todo, yo abandono todo, pero quizás no te he tomado en cuenta, Señor. Porque en el fondo de mi corazón quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Y hoy renuncio a hacer mi voluntad, Señor. Quiero la tuya en mi vida. Háblame, Padre. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Por favor,
Dile, yo lo necesito, Padre. Ya no quiero escuchar mi propia voz. Ya no quiero escuchar la voz de mi historia, ni voces extrañas. Yo te quiero escuchar a ti. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo ir? Y yo caminaré. Porque si ando en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer ni temo mal alguno. Porque sé que tú me hablaste y me dijiste, camina por ahí. Y me iré. Y caminaré, Señor, porque tú eres fiel. Y tú eres el que me sostienes. Si hay que recoger centavos, se recogen, Señor. Son valiosísimos para ti. Lo que el mundo ha desechado, lo que ha despreciado, dime qué quieres que yo haga, Señor. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Quizás estoy en mis 30, en mis 25, en mis 40, en mis 50 y estoy en un momento de definir cómo voy a construir mi nuevo futuro. Y ya no quiero ir caminando a ciegas, dándome de topes contra la pared. Tu voz, Señor. Es tu voz. Dile y habitar en tu presencia.